Amigos, los siguientes 3 textos que voy a leer son algunas de las más increíbles citas que jamás he leído en las Escrituras. Os quiero advertir algo sobre ellas. Llevan la etiqueta advertencia. Si tu fe es débil, si realmente no crees del todo en la Biblia, mejor no leas estos textos, te van a aplanar. Asegúrate de que tu fe es fuerte antes de leer lo que vamos a leer. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos la mayoría de los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué tal lo he hecho? Os lo he leído de la única manera que tiene sentido, del único modo que es lógico, del único modo que la experiencia pasada nos indica, del único modo que la mayoría del cristianismo entiende la Biblia, del único modo que la otra versión del Evangelio enseña. Sí, tú puedes tener victoria sobre la mayoría de las tentaciones, casi todas ellas, casi todos los pensamientos, pero este texto no dice eso. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si todos vuestros pensamientos estuvieran cautivos de Cristo justo ahora, mañana, el siguiente día, el siguiente, ¿cuántos pecados cometerías para el resto de la eternidad? Esta es una promesa que, como dije, requiere una inmensa fe. No está basada en la evidencia, no hay evidencia. Los seres humanos no lo han hecho muy bien, o no lo han hecho del todo. No está basada en el sentido común, ni en la lógica, ni en la experiencia. Está basada en la pura palabra de Dios, directa, al desnudo. ¿Creéis en la palabra de Dios? Esa es hoy mi pregunta. ¿Creéis lo que Dios dice? No lo que seres humanos dicen acerca de la palabra de Dios. Esto prueba nuestra fe al límite. Volvamos al asunto de que hablamos previamente. Formulemos la pregunta de Cristo. ¿Qué pensáis? ¿Estaba todo pensamiento de Cristo en cautividad de su Padre Celestial? ¿Por cuánto tiempo? Bien, alrededor de 33 años, ¿no? Ese es un largo periodo de tiempo para todo pensamiento. Podemos contestar esa pregunta fácilmente, ¿verdad? No hay que pensar mucho, seguro. Todos sus pensamientos estaban en cautividad. A partir del nuevo nacimiento, ¿es eso posible para nosotros, de acuerdo con lo que acabamos de leer? Esa es la parte dura de creer, ¿verdad? Que todos nuestros pensamientos pueden ser como los de Cristo. Esto es por lo que empleé la última hora hablando de Jesucristo y su naturaleza. Porque si no entendemos que Jesucristo se enfrentó a estos pensamientos y los sometió y estaban en cautividad de su Padre, nunca creeremos que nos puede suceder a nosotros. Entender a Cristo es entender la justicia por la fe. Entender equivocadamente a Jesucristo es malentender totalmente cómo podemos ser salvados. Y esa es la realidad de otro evangelio. Eso está adquiriendo una gran inercia en estos días entre los cristianos. Bien, vayamos con otro texto. Este ya fue duro, vayamos más lejos, ¿ok? Gálatas capítulo 5. Y por cierto, tan solo como una pequeña información adicional, si queréis estar definitivamente seguros del significado de la palabra carne que mencioné, en el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esa carne no es lo que cubre nuestros huesos, es nuestra mente, la naturaleza caída. La naturaleza caída y el Espíritu Santo luchan entre sí. Esa es la definición de carne, pero ese es otro asunto. Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, recordad que los deseos de la carne no son pecado. Santiago 1:14 dice que somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Eso es tentación. La concupiscencia de la carne no es pecado, la has heredado en el nacimiento. Luchas con ella todos los días de tu vida, es la tentación. El pecado es satisfacer la concupiscencia de la carne. Eso es el pecado, y tú la satisfaces en tu mente, en tu imaginación. Releamos ahora el texto. Andad en el Espíritu y no pecaréis. Eso es lo que dice el texto. Andad en el Espíritu y no pecaréis. Espera un minuto, eso no es así. Yo he andado en el Espíritu por 30 años y todavía peco de vez en cuando. Eso no puede ser verdad. ¿Veis que nuestra manera de pensar sobre esto está mayoritariamente basada en nuestra experiencia? No de manera estricta en lo que dice Dios, sino en cómo ha sido para nosotros u otros. Dios dice, andad en el Espíritu y no pecaréis. Retrocedamos hasta Jesucristo, ahí está de nuevo. ¿Andaba Jesucristo en el Espíritu? ¿Podría él haber pecado mientras caminaba en el Espíritu? Voy a deciros que era absolutamente imposible, porque el Espíritu Santo prohíbe terminantemente el pecado en tu vida o en la vida de Cristo.
¿Sabéis cuál es el único modo en que podéis pecar? No lo comentamos, pero desde luego que lo hacemos. El único modo en que puedes pecar una vez tenido el nuevo nacimiento, has tenido la experiencia de Cristo en ti, estás teniendo un caminar cristiano, pero un día dices, Espíritu Santo, quédate ahí unos 10 minutos, ¿ok? He de hacer algo ahora en lo que tú no puedes participar. Estaré contigo en 10 minutos, ¿ok? Ese es el único modo en que puedes pecar, apartando al Espíritu Santo y a Cristo de tu vida. Entonces puedes pecar en abundancia. Ahí puedes hacer todo lo que tu naturaleza te invita a hacer. Pero el Espíritu Santo no está ahí. Él no va a participar en el pecado. Él te va a seguir amando. Nunca penséis lo contrario. Él volverá. ¿Sabéis que Él vuelve incluso cuando planeamos nuestro pecado y nuestro arrepentimiento al mismo tiempo? Nosotros hacemos eso. Oh, yo sé que esto es incorrecto, pero sé que Dios me perdonará, así que lo haré, y pediré arrepentimiento más tarde. ¿Y queremos que vuelva después de eso? Él verdaderamente vuelve. ¿Podéis creerlo? Una vez que hacemos eso, jugar así con Dios. Por tanto, el Espíritu Santo nunca dejará de amarte, pero Él no puede controlarte. Puedes tener la mente de Cristo, puedes tener su presencia morando en ti. Puedes tener todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿por qué vas a pecar? Y en ese momento has de tomar una decisión. Espíritu Santo allí o Espíritu Santo aquí. Es una opción o la otra. Y si tú estás caminando en el Espíritu, no puedes pecar. Es imposible. El Espíritu Santo no va a pecar. Y leeremos eso en el siguiente texto. Id conmigo a la primera carta de Juan capítulo 3, el más riguroso texto en todas las Escrituras. Todo el pasaje es importante. Seleccionaré solo algunos puntos. Primera carta de Juan capítulo 3. Leamos el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Y ahora el versículo 9, el verdaderamente contundente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está. Son las Escrituras. No puede pecar. Cristo no podía pecar en tanto Él mantuviese al Espíritu Santo en control de su vida. Y lo mismo será verdad para ti y para mí. Ahora, este texto es imposible. Va más allá de lo creíble, más allá de nuestra imaginación y nuestros sueños. Nosotros hemos llegado a una mejor manera de entender este texto, la cual hace que tenga sentido para nosotros, lo hace lógico y lo hace razonable. Veamos por tanto lo que se nos dice sobre cómo leer este texto. Está en tiempo presente en el idioma original. Volvamos por tanto al versículo 6. He aquí cómo se nos dice que deberíamos leer este texto. Todo aquel que permanece en Él no peca habitualmente. Versículo 8. El que practica el pecado habitualmente es del diablo. Ahora tiene algo más de sentido, ¿verdad? Si tú consientes con hacer algo una y otra vez y otra y no arrepintiéndote, el diablo está controlando tu vida. Pero si solo te desvías de vez en cuando, ocasionalmente, no habitualmente, entonces aún estás caminando en el Espíritu y estás en una relación salvífica con Dios. Pecado ocasional, Dios lo pasará por alto. Pecado habitual, no, es demasiado, estás perdido. El diablo controla tu vida. Ahora, si esa es la interpretación correcta de estos textos, voy a haceros una pregunta muy importante, porque ella determinará cómo estamos vosotros y yo en cuanto a la salvación. ¿Cuántas veces puedo perder los nervios por semana para mantenerlo en el estatus de ocasional y que no pase al de habitual? 5. ¿Qué es eso? ¿Ocasional o habitual? 2. ¿Ocasional o habitual? Uf, eso es duro. Una vez, solo una vez por semana pierdo los nervios. ¿Ocasional o habitual? Oh, sois un grupo fuerte. ¿Veis a dónde nos lleva esto? Estamos calculando el número de veces que podemos pecar. ¿Sabéis qué es el pecado? Es cerrar nuestro puño y golpear en el rostro de Dios diciéndole, no me gusta tu camino, no voy a poner la otra mejilla, eso no tiene sentido para mí, yo lo hago a mi modo. Y nos ponemos a calcular hasta cuántas veces podemos hacer eso y aún mantenernos en una relación salvífica con Dios. No, el texto está en tiempo presente, tanto en griego como en inglés. ¿Qué es el tiempo presente?
¿Qué pasa con lo que sucedió hace 5 minutos? ¿Es eso tiempo presente? ¿Es tiempo presente dentro de unos 5 minutos? No, es futuro. Tiempo presente es lo que está sucediendo justo en este momento, no en el pasado ni en el futuro, sino justo ahora. Leamos ahora este texto justo como es en el idioma original. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él en este momento, no peca en este momento. Versículo 8. El que practica el pecado en este momento es del diablo en este momento. De modo que puedes estar siendo conducido por Dios o por Satanás y puede cambiar de un momento para otro. Así que si tú, justo ahora, en este momento, estás bajo el control del Espíritu Santo, no pecas en este momento. Pero si en este momento pecas conscientemente, entonces es el diablo quien te controla en ese momento. Y eso no es bueno. Así que voy a sugeriros un principio muy importante. Si has hecho algo de lo que no tenías intención, digamos que pecas por impulso, sin planificación, simplemente sucedió. Lo más importante que puedes hacer en ese momento para asegurar mantener intacto tu estado de salvación es arrodillarte y decir: Señor, lo siento, lo estropeé. Esa mano que se estaba soltando de la de Jesucristo la pones rápidamente en su sitio. Él no va a contar milisegundos, Él no va a decir: oh, pero tú pecaste, quedaste fuera de la salvación. No, si tú te agarras de nuevo a la mano de Jesucristo en inmediato arrepentimiento, no un día después, no cuando la otra persona te pide perdón, me refiero a en ese mismo momento decir: Señor, hice algo que deshonró tu nombre, hice algo que desacreditó a Jesucristo, por favor, perdóname. Y así tu mano vuelve de nuevo a la suya. Así que es verdad, nos deslizamos y caemos, pero lo que dice este texto es que o estás bajo el control del Espíritu Santo o no lo estás. Y que si no lo estás, estas son muy malas noticias para ti, para tu salvación y para Dios. Así que asegurémonos de estar bajo el control del Espíritu Santo. Estos son textos duros, ¿verdad? Son realmente difíciles de creer. Pero ¿no cumplió Jesús todos ellos? ¿Y no podemos nosotros tener la mente de Cristo? Os pido a vosotros, y me pido a mí mismo, creer lo que dice la palabra de Dios, a pesar de lo que todo el resto del mundo diga sobre la palabra de Dios. A pesar de nuestra propia pasada experiencia, a pesar de nuestros amigos, creed lo que Dios dice y ponedle a prueba. ¿Puede Él hacer lo que promete? Hemos leído lo que Él promete. Voy a leer una cita de una fuente inspirada que es La maravillosa gracia de Dios, página 230. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere. Un privilegio tan elevado y santo. ¿Os disteis cuenta de que no hay órdenes ahí, que solo hay promesas y todas relacionadas con la gracia? Fijaos en la cita, Él les dará gracia y fortaleza. Él tiene toda perfección de gracia para ser concedida, un privilegio se le llama. Ved si esto funciona, digamos como sigue. Nosotros tenemos dos puños y Dios dice: ¿abrirías esa mano y me permitirías derramar en ella mi gracia perdonadora? Perdonaré tu pasado, todo tu pasado. No te tomaré por responsable. Te trataré como si no hubieras pecado ni una sola vez en tu vida. ¿Te parece? ¿Y qué decimos? Ok, derrama esa gracia perdonadora. Me encanta. Y entonces Dios dice: ahora tengo otro regalo, y tú tienes otra mano. ¿La abrirías y me permitirías derramar en ella más gracia? Es la misma gracia, pero realiza una obra diferente. Se llama gracia para vencer. Hay gracia perdonadora y hay gracia para vencer. Entonces nos quedamos mirando a estos dos regalos. Este implica cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? No ver en la televisión lo que suelo ver, ¿verdad? No comer lo que suelo comer. ¿Es así, Dios? A mí me gusta este regalo, el primero. Derrama más gracia perdonadora, Dios. Quiero perdón. Por favor, echa más. Amo tu gracia. En cuanto a esta, no sé. No sé si quiero pagar ese peaje. ¿Cuál de los dos regalos es mejor? ¿La gracia perdonadora o la gracia para vencer? ¿Sabéis cuánto más importante es a largo plazo la gracia para vencer que la gracia perdonadora? Un día, yo creo que más bien pronto a la vista de los eventos mundiales, este maravilloso y precioso regalo de la gracia perdonadora será quitado por Dios.
Nunca jamás se verá por el resto de la eternidad. Y ello sucederá viviendo en esta tierra, en nuestras naturalezas caídas. Será quitado de nosotros, eliminado de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos quita cosas que necesitamos desesperadamente? ¿Ha hecho eso alguna vez? Él solo elimina cosas que ya no hacen falta, ¿verdad? ¿Cuándo dejó de sacrificarse el cordero? Cuando se ofreció el verdadero sacrificio. Y la única razón por la que Él eliminará este maravilloso y precioso regalo de la gracia perdonadora es que nos hayamos llenado de tanta gracia para vencer como Jesucristo, tengamos la mente de Cristo y no necesitemos más la gracia perdonadora. Y Jesús puede así salir del santuario celestial y decir: mi obra de perdonar ha sido concluida. Vayamos al punto crítico del gran conflicto, devolviendo las cosas a la normalidad y la felicidad, gracias a la gracia para vencer. Por ello, la gracia para vencer es mucho más importante que la gracia perdonadora. Y sin embargo, la mayor parte del mundo cristiano quiere la gracia perdonadora, pero no la de vencer. Aquí llegados, amigos míos, hemos de tomar algunas decisiones importantes. ¿Qué queremos realmente? ¿Qué esperamos que haga Cristo en nuestras vidas? Bien, os haré la pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Enseña la Biblia la perfección de carácter en nuestras vidas previa a la venida de Jesús? Tenéis que tomar esa decisión por vosotros mismos. Ahora, habiendo dicho todo esto, he de respaldarlo un poco. ¿No dije anteriormente que el sometimiento del carácter era el único requisito para el cielo? ¿No lo dije? Y yo os he estado hablando sobre madurez del carácter durante los últimos 30 minutos. Os he hecho perder vuestro tiempo. La madurez del carácter no es un requisito para la salvación. El carácter del ladrón en la cruz no había madurado, pero él se había sometido. Estaba salvado. Y tú puedes salvarte cuando tu corazón está sometido, incluso aunque estés muy inmaduro. No entiendes mucho sobre Dios, no entiendes mucho sobre ti mismo, pero tú le amas con todo tu corazón. Y eres salvo. Sometimiento de carácter. Entonces, ¿por qué he estado hablando sobre madurez de carácter? Porque hay otro asunto que afecta a este mundo. Este mundo está envuelto en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Tomad por favor vuestras Biblias e id a Apocalipsis capítulo 22. El texto inspirado de la Biblia nos lleva aquí al fin de todas las cosas. Apocalipsis 22:11 dice que viene un tiempo en que las cosas serán diferentes a ahora. No será como hoy en día. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Viene un tiempo en que no se tomarán más decisiones. Toda decisión será definitiva y será antes del fin de este mundo. Eso es lo que la mayor parte de los cristianos no creen porque su evangelio no lo permite. No puede suceder en el evangelio cristiano estandarizado. Eso solo puede suceder en el evangelio de la Biblia, el de la gracia para vencer. Y así, llegados a este punto, habrá una diferencia. Voy a llevaros a las dos promesas más increíbles que Dios ha hecho jamás en las Escrituras. Me deja atónito que nos hiciera estas promesas. Comencemos en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Estoy seguro de que sabéis que estamos viviendo en el versículo 1. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estamos viviendo en esos días. Los ángeles están realmente haciendo un trabajo ímprobo por sujetar esos vientos justo ahora, os lo garantizo, de modo que este mundo no sea un manicomio. Y ahora el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es la promesa aquí? Antes de que venga Jesús estarán soplando los vientos sobre la tierra. Y Dios está diciendo: no lo permitáis. No lo permitáis hasta que yo haya sellado a mi pueblo. De modo que no hay segunda venida ni destrucción violenta total en esta tierra hasta que el pueblo de Dios haya sido sellado. ¿Qué significa eso? Id a Apocalipsis 14. Aquí está la promesa increíble. ¿Sabéis de qué habla Apocalipsis 14? Hay 3 ángeles que vuelan por el medio del cielo llevando el evangelio, etc.
Pero sabéis que antes de esas imágenes se describe a un grupo de personas en los versículos del 1 al 5. El versículo 1 dice: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Podéis imaginar qué es realmente el sello de Dios? Acabáis de leerlo, el nombre del Padre escrito dentro de tu mente, no sobre ella. Tienes la mente de Cristo, Él está en completo control sobre ti. Y mirad el versículo 5, ¿qué significará eso? Simplemente escuchad. Y en sus bocas no fue hallada mentira, quiere decir engaño o hipocresía, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando recibas el sello de Dios, el nombre del Padre dentro de tu frente, serás, a partir de ese momento, totalmente sin mentira, ni engaño, ni hipocresía, y sin mancha delante del trono de Dios. Quizás sea eso lo que dará poder a los mensajes de los tres ángeles. ¿Qué pensáis? Quizás sea eso lo que será llevado como fuerte pregón al mundo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Puesto que Dios hizo una promesa, que Él encontrará y sellará un pueblo antes de que venga Jesús, ¿qué pasa si después de que Dios te haya o me haya sellado? No hablamos de todos, sino de ti o de mí. Tú o yo pecamos contra Dios después del sellamiento. Hay mentira, hay hipocresía, hay fallo. Recordad que Dios nunca eliminará el libre albedrío, nunca en toda la eternidad. Él no quitará el libre albedrío. Siempre puedes elegir pecar durante el resto de la eternidad. Dios nunca priva de ese derecho. Es demasiado precioso. Y después de que Él te haya sellado a ti o a mí en nuestras frentes, tú o yo decidimos pecar una vez. ¿Qué implica eso con respecto a la promesa de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera cometido un pecado durante su vida de 33 años? ¿Qué hubiera significado eso? Destrucción total del universo, fallo de Dios. Cuando Dios coloque su sello en nuestras frentes, salga del santuario celestial y cierre el tiempo de gracia, ¿qué sucede si una persona que Él ha sellado, lo que es el sello es muy sencillo, es una promesa que hace Dios de que esa persona no pecará nunca más? ¿Qué sucede entonces si tú o yo pecamos una sola vez? Eso haría de Dios un mentiroso y de su plan un fracaso, exactamente de la misma manera que hubiera sucedido con Jesucristo. Y el sello de Dios no es una urna alrededor de ti, es la mente de Cristo y el Espíritu Santo en ti, y tú siempre puedes desacatarles en cualquier momento. Y así, esta es la promesa hecha sobre Cristo multiplicada por 144.000 pecadores, eso es lo que es. Esta es la más increíble promesa jamás hecha por Dios en todas las Escrituras. Él la cumplirá, y se puede discutir, ya sabéis, si el número es literal o simbólico, ni nos molestemos en eso. La pregunta relevante es, ¿puede Dios llevar a una generación completa de gente viviendo en todo tipo de países y todo tipo de ambientes a un punto donde la gracia para vencer les haga nunca jamás volver a pecar contra Dios y Él pueda poner su sello en sus frentes tal y como ha prometido? ¿Puede suceder eso? Creerlo requiere una cierta fe, ¿o no? ¿Dónde está la evidencia? Nunca sucedió nada como eso excepto con Jesucristo. ¿Dónde está la prueba de que Dios puede llevar esto a cabo? Esta es la más increíble promesa que Dios haya hecho jamás en todas las Escrituras y solo será cumplida por un milagro de Dios, penetrar en nuestras mentes y purificar esos caminos neuronales para llevarnos a la mente de Cristo. Tener esa mente que tenía Cristo el 100% del tiempo. Este es el punto clave. Voy a pediros poneros en el lugar de Satanás solo por un momento, ¿vale? Cuando Jesús estaba agonizando en la cruz y especialmente cuando había resucitado, Satanás está muy desanimado. Chico, todo esto ha perdido para mí, no creo que haya ninguna esperanza para mí, pero me mantendré a la espera apartado y escondido, no hablaré con nadie y trataré de resolver el asunto. Y esto es lo que pienso, basándome en la pasada experiencia, quizás todo esto pueda pasar al olvido y pueda intentarlo de nuevo. Creo que voy a hacer esto. Voy a esperar hasta que todos esos discípulos hayan muerto. Llevará unos pocos años, lo sé, no pasa nada. Pero una vez hayan muerto, intentaré con la siguiente generación de cristianos, a ver si tengo éxito con ellos. Lo intentaré, funcionó en el pasado. Y con seguridad la siguiente generación no estará tan firme como los discípulos. Y la siguiente generación, y la siguiente generación. Y, se crea o no, en unos 200 años,
Tengo al mundo entero de nuevo bajo mi control, incluyendo a esos cristianos. Y de repente, alrededor del año 500 o 600, tengo a la iglesia cristiana en su totalidad de nuevo en mis manos. Controlo el cristianismo y lo estoy controlando durante 1000 años. Y de repente mi mundo se tambalea un poco. Alguien clava 95 tesis en la puerta de una iglesia y he de retroceder y decir, espera un minuto, esto no es bueno. Pero ya he aprendido la lección, esperaré a que muera Martín Lutero y lo intentaré de nuevo. Y John Wesley, esperaré a que muera y lo intentaré de nuevo. Y funciona. Y de repente llegan las peores noticias, aparece un pueblo que Dios ha traído a la existencia en el final de los tiempos, y Dios les está hablando de nuevo. Esto es malo, pero esperaré. ¿Y sabéis qué? He de deciros que Satanás tiene todas las evidencias de su lado, ¿no es así? ¿Qué grupo de gente ha llevado jamás a cabo completamente el propósito para el que Dios les había llamado? Él tiene todas las evidencias de su lado excepto una, que las promesas de Dios son veraces y no pueden fallar. Y yo quiero pediros hoy que creáis en las promesas imposibles de Dios. Es por ello que estoy hablando de perfección de carácter, porque perfección de carácter es el único modo de completar la misión que Dios ha asignado a la última generación sobre la tierra. No se trata de nuestra salvación, se trata de la victoria de Dios en el gran conflicto. Es por eso por lo que os he hablado de la definición 4, porque yo quiero formar parte de esa generación. Quiero que se termine el yugo de Satanás sobre este planeta, y solo puede hacerse por el milagro de Dios de su poder en acción, y espero que os unáis a mí en ese cometido. Así que voy a pediros que os arrodilléis a quienes os sea posible y os unáis a mí en oración para pedir el milagro. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos hasta este punto. Agradecemos al pastor Dennis por el mensaje que nos ha dado. Ese mensaje lo queremos complementar y a mí me parece, mis hermanos, que es un mensaje importantísimo. De verdad que este es un tema de vida o muerte, porque hay muchos conceptos que hoy escuchamos en cuanto a la santidad. Conceptos que confunden muchas veces al oyente, a aquel al quien se le comparten ideas en cuanto a cómo vivir una vida cristiana honesta, una vida cristiana con frutos delante del Señor y delante de los hombres. Hay algunas afirmaciones que no son muy claras del todo y que de verdad que uno dice, bueno, pero ¿cómo puede uno pensar de esa manera y aún creer que es correcto? Les explico. Estar en Cristo o amar a Dios. Algunos, cuando se les invita a poner en práctica preceptos divinos, dicen, no tenemos que hacer absolutamente nada. Eso es legalismo. Lo único que tenemos que hacer es amar a Dios y estar en Jesús. Hermanos, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es estar en Jesús? Si alguien, fíjense, lo contradictorio que es esto, porque si alguien está en Jesús, si alguien ama a Dios, por naturaleza, ¿qué hace? Obedecerle. Obedecer a Dios, pone sus mandamientos en práctica, no vive desordenadamente. Entonces, ahí hay una contradicción. Es como la contradicción de que no hay que guardar la ley de Dios, que lo que debemos es amar a Dios y amar al prójimo. Igual, quien ama a Dios observa sus primeros 4 mandamientos si estamos hablando de la ley, o de los preceptos, de los mandatos que el Señor dejó instituidos en el Nuevo Testamento. Pero hablando de la ley de Dios, quien ama a Dios guarda los primeros 4 mandamientos. Y quien ama al prójimo, los demás 6. Entonces, fíjense ustedes si no es contradictorio este asunto. En la Biblia podemos encontrar que la palabra santidad o el concepto de santidad no está solo en el Nuevo Testamento, está también en el Antiguo Testamento. Si lees Éxodo 19:6, que es el preludio de la ley de Dios, cuando el Señor dio su santa ley en el monte Sinaí, allí dice que debemos ser santos. Y es un texto que viene en paralelo con Levíticos 19, 1 y 2. Sed santos porque yo soy santo. Y usted va a ver a lo largo de la Biblia que este concepto,
que no es un concepto que sea del apóstol Pablo, no es un concepto totalmente bíblico. Todos los escritores bíblicos tenían el concepto de seres humanos que debían llegar a vivir en santidad delante del Señor. Era la preocupación de David. Fíjense lo que dice el Salmo 51, el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este texto tiene algunos detalles bien importantes. Primero, la vida cristiana es una vida de continuo vivir en Cristo. La vida cristiana no es simplemente pedir perdón por un pecado y ya, no. Lo que dice el texto es, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, no solo pidámosle al Señor que nos perdone, pidámosle que limpie nuestro corazón. Que eso, por lo cual estamos pidiendo al Señor perdón, sea algo que nosotros podamos dejarlo a un lado. O sea, no lo vamos a hacer más. Entonces, si el Señor pone en nosotros su espíritu, crea en nosotros un corazón limpio, renueva ese espíritu dentro de nosotros, andaremos en sus caminos. Eso es algo natural, no es algo natural, algo que usted no lo está forzando. Mis queridos hermanos, la cantidad de versículos bíblicos que podemos encontrar con la temática de la santidad son innumerables. Podríamos pasarnos horas y horas leyendo y haciéndole comentario a todos estos textos que nos dicen que los hijos de Dios deben ser diferentes. No en deseos, no en querer, porque tenemos el problema de que queremos. Millones de cristianos quieren vivir una vida cristiana honesta, correcta, delante de Dios, pero todo se les va en deseos. Y una cosa es querer y otra cosa es hacer. Continuemos con lo que dice el profeta Isaías. Veamos dos textos del profeta Isaías. Isaías 1:16 y Isaías 57:15. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Creo que un detalle que debemos tener siempre en cuenta es que en este proceso, en el proceso de vivir la vida cristiana delante de Dios de la mejor forma, no estamos solos. Aquí comenzamos a ver ese concepto que es muy del Nuevo Testamento también, en cuanto a que el Señor, que es el Santo, que es el Sublime, el Todopoderoso, quiere también que su carácter se refleje en sus hijos. Y Él no los va a dejar solos. Estamos viendo en el Antiguo Testamento esa promesa, la promesa del Señor de que no estaremos solos en esta lucha, porque es una lucha. Creo, mis hermanos, que ese concepto de que no hay guerra más tenaz que aquella que libramos nosotros contra nosotros mismos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos carnales, es una guerra, una lucha, por la cual debemos de todos los días estar en pleno combate con eso. ¿Por qué? Porque necesitamos cada día presentarnos delante de Dios como quien realmente quiere. No simplemente de palabras, sino también de hecho. Y querer de hecho es apartarse de todo lo malo. Ahí no hay otra alternativa. No es el asunto de que no tenemos que hacer nada, que el Señor lo hizo todo y que por lo tanto yo solamente debo, como ya les dije, amar a Dios solamente. Vamos ahora a leer Salmo 119:9. Aquí comenzamos a encontrar el cómo nosotros podemos llegar a vivir esa vida cristiana en plenitud. ¿A dónde debemos ir? ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Fíjense ahí la promesa del Señor. Y este es un texto promesa para no solo para los jóvenes, como dice allí el salmista, para todos nosotros. Esta no es una medida solo para ellos, los que están en la etapa de la juventud. Todos los que queremos estar delante de Dios debemos ser limpiados. ¿Y con qué se limpiará nuestro camino? El camino en el que andamos, con la palabra de Dios. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, miren ustedes ahí lo interesante, es en la palabra de Dios. Es cada día haciendo esos devocionales que nos acercan al Señor, devocionales de vida, cuando nosotros de madrugada buscamos al Señor, buscamos su palabra, oramos, pedimos poder. Estamos entrando a leer unos textos que realmente son impresionantes. ¿Por qué? Porque es que ¿cómo nosotros podemos entender estos pasajes? O sea, ¿qué sentido simbólico tienen? Yo encuentro, mis hermanos queridos, que son textos literales. Aquí no hay simbolismos. Aquí no hay lugar para interpretaciones, para yo acomodarlos. Vamos a leer. Romanos 6:1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjense, y ahí hay unos detalles que yo quiero resaltar. Primero, cómo nosotros andamos en pecado y demandamos la gracia. Este es un asunto muy peligroso. Pensar que como estamos bajo la gracia, entonces una vida desordenada pues no tiene problemas porque estamos bajo la gracia y somos salvos por gracia. Número 1. Número 2. Pablo habla ahí del pecado. ¿Perseveraremos en el pecado? La pregunta es, ¿qué es pecado según la definición que nos da la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 6 es, ¿perseveraremos quebrantando la ley de Dios para que la gracia abunde? Fíjense, hermanos queridos, la experiencia del cristiano, porque luego él habla de que si hemos sido sepultados por medio del bautismo, juntamente con él, entonces asimismo nosotros andamos en vida nueva. Y ese es el propósito. Ahora, alguien dirá, pero es que esto no se puede dar inmediatamente se bautiza la persona. Pero se supone que ese paso ya es un paso que se está dando con la seguridad de que el proceso va a ir en crecimiento. Que el cristiano va en una constante crecimiento en el Señor. Vamos ahora a leer el versículo 22 de este mismo capítulo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Contundente, mis hermanos. Si hemos sido apartados del pecado, hemos muerto al pecado, no podemos andar más en el pecado. Yo no encuentro allí, como ya les dije, ningún asunto simbólico que nos dé pie a entender esto de otra manera, no. Aquí está hablando el apóstol claramente de apartarnos de lo malo. Esto no es que si yo quiero, que si me queda fácil, porque algunos argumentan eso, si me queda fácil, o si le queda fácil haga esto, hermano. No, si le queda fácil, no. Es la lucha aguerrida contra esas inclinaciones pecaminosas. Entonces,
Podemos también aquí argumentar lo que en otras meditaciones hemos dicho. Algunos dicen, no, yo no tengo que guardar ningún mandamiento porque es que yo no estoy bajo la ley. Mi hermano querido, aquí estamos hablando de pecado. Pecado es violación de la ley. Y yo, si no estoy bajo pecado, entonces yo no estoy en abierta rebeldía contra la ley de Dios. Estoy siendo honesto con la ley de Dios. ¿Se fijan ustedes dónde está el asunto? Al final de este versículo 22 de Romanos 6 dice que el premio, digámoslo, el galardón del cielo es vida eterna. Si tú y yo estamos en búsqueda de esa vida eterna que hemos perdido los seres humanos, pues no podemos aspirar a vida eterna de cualquier manera. Así que eso debe quedar claro. Otro texto que es realmente claro en este aspecto es 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense, hermanos queridos, que aquí Pablo está hablando de promesas. Esta es una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que el Señor quiere que nosotros andemos en vida nueva. Y mire cómo dice el texto, que limpiémonos de toda contaminación de carne. Aquí no es que si usted quiere, que si usted de pronto pues es capaz. No. Yo debo aquí también hacer énfasis en un texto que también tenemos acá dentro de los textos que estamos compartiendo, pero que es necesario que lo entendamos. Porque alguien podría estar pensando, entonces todo eso tengo que hacerlo yo. ¿Y dónde está la promesa? La promesa es que el Señor no nos va a dejar solos. ¿Qué dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5? En la parte final del texto dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es la misma experiencia de Pablo en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No, hermano, nadie que diga que está en Cristo y está siendo rebelde contra un mandamiento del Señor, está siendo sincero. Esa es una falacia, un engaño. Estar en Cristo es estar en armonía con la palabra de Dios. Aquí la promesa, si usted lee los versículos 16 y 17 del capítulo anterior, o sea, del capítulo 6 de 2 Corintios, va a encontrar la invitación del Señor. Allí dice que salgamos de en medio de ellos. ¿De quiénes? De todos los que andan mal. Salgamos de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Nos deja solos el Señor en esta lucha? No. Pero para que esa lucha tenga éxito debe estar combinado con la voluntad que yo debo ponerle a este asunto. Dios ya lo hizo, el Señor ya lo hizo, dio su vida por ti y por mí. Pero hay una parte que es nuestra, nosotros debemos hacerla. Nadie la va a hacer por mí. Dios no la va a hacer por mí. Y me corresponde. Pero más aún que me corresponde a mí tomar esas decisiones, el Señor ha prometido estar conmigo. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Fíjense ahí ese texto lo claro que es. Ni inmundicia, ni fornicación. Y ahí el apóstol nos hace nos reconviene diciéndonos que ni siquiera eso se mencione entre nosotros. Ni un comentario en ese sentido, para que no llegue a nuestra mente, a nuestro espíritu, ideas extrañas, cosas que nos puedan perturbar. Entonces, eso no conviene a santos, no conviene a los separados, a los que están siendo limpiados para estar un día en la presencia del Señor. Primero a los Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Contundente, mis hermanos. Y lo que dice
en Hebreos, el mismo apóstol, escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 4. ¿Qué dice claramente allí el apóstol a los Hebreos? Que sin santidad nadie verá al Señor. Debemos tener eso claro, mis hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. Aquí voy a hacer un poco de énfasis en la experiencia cristiana. Uno de los mayores anhelos de cada uno de nosotros es llevar almas a Cristo. Es ganar a aquellos que debemos presentarles el mensaje, ganarlos para el Señor, llevarlos a los pies del Señor Jesús. Pero, como la Biblia nos presenta ese cometido, ese llamado, también nos exhorta a algo bien importante. No es solo que yo anhele ganar a alguien para Cristo. Lo primero que yo debo hacer es ganarme para Cristo, entregar mi vida a Cristo. No podemos estar pretendiendo ganar a otros cuando nosotros no estamos andando delante del Señor honestamente. Vamos a leer dos textos, uno del Nuevo y otro del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fíjense ahí, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, aquí tenemos un desafío. Somos un real sacerdocio, nos ha llamado el Señor para que seamos santos, pueblo escogido. Es que fíjense, hermanos, el asunto y el privilegio tan grande que tenemos. Un pueblo escogido. Y yo sé que a usted y a mí nos pasa que anhelamos estas cosas. Es que queremos la salvación. Yo sé que usted y yo queremos la salvación. Y es posible que hasta este punto de lo que hemos hablado algunos ya esté incómodo. Pero yo creo que aquí la incomodidad que deberíamos tener cada uno de nosotros no es contra nosotros como predicadores o contra quien tenga estos conceptos, sino contra la misma Biblia. La Biblia es clara. La Biblia no nos da aquí, digamos, un mensaje como nebuloso, ambiguo, que no tenga claridad, ¿no? Tiene completa claridad. Debemos alcanzar esa norma. Entonces, como somos misioneros, ¿quiénes son los primeros que deben estar en el altar del Señor? Nosotros. Salmo 51, 10 al 13. Fíjense bien en este texto y el propósito de lo que el salmista dice en cuanto a lo que él quiere ser, pero cómo al final esto que él quiere ser va a repercutir en aquellos que le oyen. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Este es un texto demasiado bonito para que no le demos una corta aplicación. Con toda claridad, aquí el salmista dice que de Dios espera un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Esa no es solo la experiencia de David. Esa debe ser tu experiencia y mi experiencia. Que yo le pida al Señor este espíritu que debe vivir dentro de mí. Y fíjense ustedes, el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Para qué estas cosas? ¿Para qué limpieza de corazón? ¿Para qué ese gozo? ¿Para qué esa seguridad de que el Señor no nos va a echar de delante de Él? Para enseñar a otros. Versículo 13. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo es posible que pretendamos convertir a otros cuando nosotros no estamos convertidos? Esto debe llevarnos a reflexionar.
Hay un texto en Apocalipsis, que nos habla de la santidad ya terminado el tiempo de gracia. Voy a hacer aquí una aplicación a este texto de Apocalipsis 22:11. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? Que el que esté limpio siga siendo limpio, que el que esté santo siga siendo santo, el sucio siga siendo sucio. Aquí no hay, mis hermanos, ya oportunidad de cambio. El que está, está, y el que no está, ya no lo está. Yo voy a tomar este texto de Apocalipsis 22:11, que en este texto lo enseñamos como un pasaje que nos dice que habrá un momento cuando el tiempo ya habrá terminado, se habrá cerrado la puerta, Cristo ya no intercede más por el pecador, el que es, y el que no es, no lo es. Yo les digo una cosa. En 1 Corintios 15, 51 al 54, el apóstol Pablo habla de la transformación necesaria antes que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. ¿Quiénes van a ser transformados? Los que han alcanzado esa experiencia con el Señor. En otras palabras, no seremos transformados en el pecado. No podemos esperar que el Señor vaya a transformarnos cuando estamos andando o hemos andado desordenadamente. Les aseguro, mis hermanos, que hay un grave error en el mundo cristiano. Y lastimosamente, los adventistas del séptimo día estamos también permitiendo que estas ideas de conformismo estén entrando también en nuestras filas. Que haya pastores y que haya laicos que enseñen un mensaje de santificación que deja mucho que desear. Ya parecen evangélicos diciendo que no se puede guardar la ley de Dios, que no podemos ser obedientes, que eso es legalismo. Y esa palabra legalismo, que también es una palabra que el diablo ha llevado a que se use de una manera incorrecta, para muchos es una palabra que los lleva a pensar que no tienen que hacer nada y por lo tanto a quedarse estáticos. Mis hermanos, legalismo no es que usted sea cuidadoso con la palabra de Dios. Legalismo, miren, yo podría hacerle muchas comparaciones, de pronto algunas pueden ser que no vengan al caso, pero se las voy a hacer. Si usted va en su vehículo y al momento de llegar al semáforo cambia en rojo y usted se detiene, ¿usted es un legalista? Si usted recibe en el supermercado más dinero del que a usted le deben de dar en envueltos, pero usted, que se ha dado cuenta que le han dado más, le hace caer en cuenta al cajero y le devuelve ese excedente, ¿usted es un legalista? Fue un legalista David cuando sale a la azotea de su palacio y ve a la mujer bañándose y él no desvía la vista a otro lado, sino que la mira y finalmente la codicia. Si David hubiese apartado su vista o va a hacer alguna actividad diferente, entonces David sería un legalista. ¿Es un legalista el que quiere agradar a Dios a través de obedecer su palabra? Mi hermano, este término legalista o quererse salvar por obras es un asunto que para los seres humanos nos cuesta mucho juzgar, porque el único que conoce los motivos es Dios. Yo no puedo decirle a alguien que quiere poner la palabra de Dios por obra que es un legalista. Yo no conozco su corazón, no conozco su intención, porque Dios no solo va a valorar mi acto, sino la intención, el por qué yo hago las cosas. Puede haber casos donde hay personas que demuestran su legalismo cuando quiere que les vean haciendo cosas buenas, las publican, las gritan a los cuatro vientos. O cuando viven alardeando que son muy buenos cristianos. ¿Saben ustedes que el cristiano sincero, honesto delante de Dios es el último en darse cuenta? Y usted lo lee en las Escrituras. Pablo, por ejemplo, que creo que es uno de los hombres del Nuevo Testamento que
ha dejado un ejemplo, un legado de vivir la vida cristiana a plenitud. Nunca. Pablo se dio porque ya era un hombre perfecto. Allá en Filipenses dice, no que yo lo haya alcanzado ya, pero sí prosigo a la meta. Y de los pecadores soy el peor, soy el último. Siempre se tuvo por un hombre pecador, un hombre que necesitaba cada día de la gracia divina. Hemos leído textos, mis hermanos queridos, que nos ayudan a comprender este asunto. Yo debo repetirles a ustedes, el asunto no es nuestro, no es nuestra idea, no, es un asunto de la Biblia. Cuando usted lee, por ejemplo, como en el caso de Primera de Juan capítulo 3, cómo nosotros somos hijos de Dios, cómo Dios nos llama hijos. Pero miren lo que dice el versículo 3 de esta carta en cuanto a quién es o cómo vive el que se considera hijo de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza. Aquí no está diciendo el que tiene esta esperanza va a mirar a ver si es capaz de dejar de fornicar, si es capaz de dejar de tener malos pensamientos, de vivir una vida no honesta delante del Señor. Aquí está diciendo todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Aquí no hay, mis hermanos, un mensaje que nos deje en duda. Esta es la lucha de cada uno de nosotros. Y yo voy a repetir lo que dice en el Evangelio de Juan. El capítulo 15 del Evangelio de Juan es un capítulo donde el Señor fue muy claro en cuanto a lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es vivir aparentando, no. La vida cristiana es una vida de comunión con el Señor. Y créalo, alguien que tiene ese acercamiento al Señor a través de su palabra, de la oración, del testimonio que da, de que es una persona que se congrega regularmente, que va al templo a escuchar la palabra y a estar en quietud, esa persona, mi hermano querido, comienza a tener una experiencia con el Señor. Y es lo que dice Pablo, les mencioné en 2 Corintios 5:17. Está en Cristo. Y en el versículo 5 de Juan 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Yo termino esta meditación agradeciéndoles a ustedes por su compañía con lo siguiente. No nos dejemos engañar. Estar en Cristo, amar a Dios, ser un cristiano no es algo simplemente de palabra. No hay nada aparte de estar en Cristo, de amar a Dios y la idea de que no tenemos que hacer nada. No hay que guardar ningún mandamiento. Yo soy salvo por gracia y no soy salvo por obras. El Señor es muy claro cuando dice que somos salvos por gracia, pero también nos dice que han sido preparadas unas obras para que andemos en ellas. Cristo ha preparado un camino para que andemos por él. No olvides, en ese camino, tú y yo no estamos solos. Por ese camino va el Señor. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a todos a vivir la vida cristiana de una manera que el Señor se agrade de tú y yo. ¿Qué debemos de hacer? Poner por obra. Que Dios te bendiga, mi hermano. Paz de Cristo para ti. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios a tus contactos.